Bueno, si ya hemos identificado los contextos y los factores o dimensiones que de alguna manera definen las políticas y las prácticas TIC y por lo tanto nos van a ayudar a su análisis, vamos a pasar justamente ahora a ver, una vez identificados, cómo podemos analizar las acciones y las decisiones que se toman en esos contextos y se ponen en marcha a través de los factores mencionados. Es decir, que vamos ahora a desarrollar los dos siguientes contenidos, el tercero y el cuarto, y por lo tanto el segundo objetivo, que es la caracterización y análisis de las políticas TIC. Vamos a ver, la perspectiva para la integración de las TIC, tal y como traté de explicárselo en la identificación de los factores, siempre ha partido su estudio de entenderlo o contextualizarlo desde los enfoques o perspectivas o teorías acerca de los procesos de cambio e innovación educativa. Indudablemente, lo que dividir esta realidad tan compleja como es la integración de las TIC y los procesos de cambio e innovación en dos perspectivas es polarizar en aras de hacerlo más comprensible dos concepciones que son antagónicas de alguna manera dentro de la forma de entender el papel de las tecnologías en la educación. Tenemos por un lado, y para empezar, tenemos una perspectiva técnica de la integración de las TIC como proceso de cambio como proceso de cambio e innovación. Piensen que siempre primero, que la escuela siempre ha necesitado de las tecnologías para desarrollar los procesos de educativos y en general y los de enseñanza y aprendizaje en particular, y piensen también, por tanto, que la tecnología entonces tiene un valor muy significativo en estos procesos, ¿vale? Si en ella se representa el conocimiento socialmente relevante y además a través de ella o con ella se desarrollan los procesos para enseñarlo y para aprenderlo, se entiende perfectamente que estas tecnologías hayan despertado tanto interés a lo largo de la historia de la educación escolar. Y que, por otra parte, se le dé un valor preponderante como, digamos, variable que de alguna manera puede determinar o delimitar o moldear la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Bueno, pues por un lado tenemos una manera de entender esta integración que sería desde una perspectiva técnica. Ya hemos hablado un poco de eso, por lo tanto seré más sintética. De esta perspectiva técnica de entender la integración de las TIC como proceso de cambio e innovación implica que se parte de que la educación y las TIC son los motores de cambio e innovación. Acuérdense que ya al hablar de la institución internacional de la macropolítica y de los consejos europeos, comenté que en esos momentos se vuelve o se reaviva de nuevo el valor que se le da a la educación como motor de cambio social, y en esta ocasión el valor que se le da a las tecnologías digitales o de la información y la comunicación también como motor de cambio. En este sentido, se enaltecen las potencialidades de estas tecnologías y se supone, como ya expliqué también en los factores, que la dotación es una variable que va a determinar el éxito, o digamos, sí, el éxito de esa función de la educación y de las TIC como motores de cambio. Es algo así como basta con hacer accesible
estas tecnologías a los docentes para que estos profesores y estas profesoras las usen. Y al usar estas tecnologías en su proceso educativo, indudablemente van a cambiar la enseñanza. Por lo tanto, es la tecnología la que va a provocar el proceso de cambio y de innovación. Por otro lado, y desde este punto de vista, entonces, la formación del profesorado es una formación como usuario de las tecnologías. Se parte, digamos así, de la premisa de que si el profesor utiliza y sabe usar instrumentalmente esas tecnologías digitales, lo que va, el simple uso va a suponer que lo traslade a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es algo así como si formamos al profesor como un usuario más de las tecnologías y los usa en su vida cotidiana, después va indudablemente a hacer el traspaso a usarlo para enseñar y para que sus alumnos aprendan. Esta es una manera de entender la integración de las TIC y por lo tanto las acciones y las prácticas que se desarrollen van a estar centradas fundamentalmente en estos dos digamos elementos o procesos, ¿no? Orientadas por esta concesión y desarrollan dotación y una formación instrumental. Por otro lado, también consideran que basta con enseñar a los alumnos a que sepan manejarse con estas tecnologías también a nivel de usuario para que lo utilicen en sus procesos de aprendizaje. Frente a ello tendríamos una perspectiva educativa de la integración de las TIC que considera que la presencia hegemónica de las tecnologías digitales en los contextos sociales es en todo caso una excusa para replantearse las funciones y los fines de la educación en la sociedad de la información. No al contrario, no son las TIC las que provocan el cambio, no hay que integrarlas porque estén en la sociedad, sino que hay que plantearse cuáles son las funciones y los efectos que esas tecnologías están provocando en la sociedad, cuál es su relevancia y a qué debe responder la educación para mejorarse en sí misma y para mejorar los procesos sociales. Esto implica cambios en los procesos educativos, es decir, indudablemente la educación debe de responder o dar respuesta a otros retos educativos que están latentes y caracterizan a la sociedad. Esos cambios en los principios, funciones de la educación escolar deben de implicar posiblemente, o posiblemente no, deben de implicar cambios metodológicos, ¿no? Si el razonamiento es que si las tecnologías digitales ocupan un lugar importante en todos los contextos sociales y si la información ya está a golpe de ratón, indudablemente las funciones docentes no tienen sentido centrarlos tanto en la transmisión de conocimiento como centrar los procesos educativos en en el aprendizaje, en lo que el alumno puede hacer con esa información y cómo puede convertir esa información en conocimiento, cómo puede elaborarlo. En este sentido, la formación pasa de ser una formación centrada en el consumidor, en una formación instrumental, para formar al profesorado y el alumnado tan como creadores de información y de conocimiento. Y además hay que aprender a actuar o hay que enseñar y por lo tanto aprender a actuar en los contextos digitales desarrollando determinados determinados valores y principios de respeto y de tolerancia. Si estas son las perspectivas, vamos a ver cómo podemos analizar a partir de qué elementos podemos
identificar en los factores, es decir, en las prácticas y en las decisiones u orientaciones, cómo podemos analizar esas políticas para ubicarlas en una perspectiva u otra. En este sentido es interesante la diferenciación que hace Cosman en el 2008 sobre políticas estratégicas y políticas operativas, es decir, en los planes en los planes para la integración de las TIC, donde se recogen las orientaciones y las acciones que desarrollan determinadas autonomías o estados, podemos diferenciar estos dos elementos. ¿Cómo y a partir de qué? Pues a partir de las razones por las que justifican la integración o explican la integración de las TIC en la educación y a partir de los principios que orientan esta integración. Es decir, si se centran más en el desarrollo económico o más en un desarrollo para la igualdad de oportunidades, más en los ámbitos, sociales de integración, de igualdad social, frente a los económicos. Y después pero lo tendremos que buscar en todos estos principios en las razones que se esgrimen de la integración de las TIC y de las respuestas que la educación debe de dar a esta cultura digital. Y por otro lado tenemos las políticas operativas, que serían las prácticas que ponen en funcionamiento de la dotación, de la formación del profesorado, del alumnado y de los materiales, así como las formas y los contenidos de la integración. Si hay que integrarlo exclusivamente como recurso didáctico o también hay que desarrollar lo que se viene llamando las famosas competencias transversales y dentro de ellas la competencia digital. Esta parte un poco ya la hemos explicado o mencionado a partir de los factores o dimensiones que facilitan la integración, pues cómo se contempla cada uno de ellos, la dotación, la formación del profesorado, los materiales y las formas de integración. Todo esto lo recoge Rabanjoy en 3 dimensiones. La dimensión técnica, que sería la conectividad, que sería la dotación, conectividad, infraestructura y mantenimiento. La dimensión educativa, que sería la formación del profesorado y el desarrollo de aplicaciones. Y las dimensiones de la creación de entornos digitales, los apoyos a la labor docente, la difusión conjunta de conocimiento y los recursos para el aprendizaje. Por lo tanto, en estas dimensiones que recuerdan y que están relacionadas con los factores y dimensiones, formarían parte de las políticas operativas y tendríamos que buscar las políticas estratégicas en las fundamentaciones, explicaciones de por qué se integran las TIC y para qué se integran las TIC. Y todo ello en los diferentes planes que se desarrollan tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Todo esto es lo que nos va a permitir identificar los elementos y los contextos de las políticas, una vez identificados, analizarlos a partir de las políticas estratégicas y operativas de Cosman y, si queremos, de alguna manera, organizarlo a partir de estas dimensiones de Rabanjoy, de dimensiones técnicas, la educativa y la dimensión de la creación de entornos de aprendizaje que se tienen que o se deben de poner en funcionamiento y dinamizar para que las políticas definidas a nivel macropolítico, en los contextos autonómicos, estatales y internacionales, llegan a los contextos de las micropolíticas de los centros y de las aulas. Bueno, finalizamos ya este módulo teórico, que se completará con la lectura de los 2 artículos que dispondrán de ellos en el aula virtual.